¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bienvenidos al telediario del 24 News. Vamos con los titulares. El sultán de Omán, Haytham Ben Tariq, inicia una visita de Estado de 2 días a Argelia. Ambos países contemplan lanzar nuevos proyectos de inversión en sectores clave como la energía y la petroquímica. Concluyen en Argel los trabajos del 38º Congreso de la Unión Interparlamentaria Árabe con la adopción de una declaración que insta a hacer frente común parlamentario para defender las causas de la nación, a su frente la causa palestina. Y en Palestina, decenas de mártires, entre ellos niños y mujeres, en nuevos bombardeos sionistas contra Khan Yunis, en el sur de Gaza, en medio de advertencias de que los hospitales de Gaza se quedarán sin combustible en 3 días. Saludos, buenas tardes. Comenzamos con la actualidad en Argelia y en cooperación. El sultán Haytham Ben Tariq de Omán inició este domingo una visita de Estado de 2 días a Argelia por invitación del presidente argelino Abdelmadjid Tebboune. El presidente argelino Abdelmadjid Tebboune recibió esta tarde al sultán Haytham Ben Tariq en el aeropuerto internacional de Argel Houari Boumediene. Y después de esta recepción, el presidente argelino Abdelmadjid Tebboune mantuvo conversaciones bilaterales con el sultán de Omán, Haytham Ben Tariq. Las conversaciones tuvieron lugar en el Salón de Honor del Aeropuerto Internacional de Argel. Posteriormente, los jefes de las misiones diplomáticas árabes, embajadores y decanos saludaron al invitado de Argelia, el sultán de Omán, y al presidente argelino Abdelmadjid Tebboune en la Sala de Honor del Aeropuerto Internacional de Argel. Y como decíamos en portada, Argelia y Omán pretenden desarrollar sus relaciones económicas reforzando la cooperación entre ambos países en ámbitos vitales y promoviendo la asociación estratégica. En ese sentido, el complejo de producción de amoníaco y urea de Orán en el oeste de Argelia, valorado en $3.000 millones entre el grupo argelino de energía Sonatrach y el grupo omaní Bahwan, es uno de los aspectos más importantes de la cooperación y la asociación en el eje Argel-Mascate. Y en otro frente de la cooperación, Argelia y Omán aspiran a crear un fondo común de inversión a la luz del acuerdo existente entre ambos países para preparar una conceptualización en ese sentido. Ambos países están vinculados por un conjunto de acuerdos que enmarcan la cooperación bilateral entre los que destaca el Comité Conjunto creado en febrero de 1991, que celebró 9 reuniones y culminó con la conclusión de más de 30 acuerdos. El ministro de Estado, ministro de Asuntos Exteriores de Argelia, Ahmad Attaf, recibió este domingo en la sede del ministerio al viceministro parlamentario japonés de Asuntos Exteriores, Hisashi Matsumoto, de visita oficial a Argelia. La reunión permitió examinar los resultados del Comité Económico Intergubernamental Conjunto y de reafirmar la importancia de aunar los esfuerzos de ambas partes para insuflar una nueva vida a la asociación argelino-japonesa. Ambos responsables abordaron también una serie de cuestiones internacionales y regionales de la actualidad, incluida la evolución de la cuestión palestina.
Y siempre en cooperación argelino-japonesa, el secretario general del Ministerio de Asuntos Exteriores de Argelia, Lounas Magraman, copresidió este domingo en Argel la primera sesión del Comité Económico Intergubernamental Mixto argelino-japonés con el viceministro parlamentario de Asuntos Exteriores de Japón, Hisashi Matsumoto. Esta sesión se celebra tras la firma en julio del 2023 del acuerdo por el que se crea el Comité Económico Intergubernamental Conjunto Argelino-Japonés. Esta reunión brindó la oportunidad de pasar revista a los distintos aspectos de la cooperación y la asociación entre Argelia y Japón, así como las perspectivas de reforzarlas, en particular en ámbitos prioritarios como las energías renovables, la industria, las startups y la digitalización. El presidente de la Asamblea Popular Nacional de Argelia y también presidente de la Unión Parlamentaria Árabe, Brahim Boughali, anunció la adopción de la Declaración de Argel al término del 38º Congreso de la Unión Parlamentaria Árabe en una conferencia de prensa celebrada al término de la sesión en el Centro Internacional de Conferencias de Argel. Brahim Boughali afirmó que el Congreso se desarrolló en un ambiente de debates ricos, constructivos y democráticos, con especial interés en la cuestión palestina. Quiero destacar el ambiente general que caracterizó los trabajos del Congreso, que estuvo marcado por debates muy ricos, constructivos y democráticos, tanto en la reunión de la Comisión Ejecutiva como en la reunión consultiva con los presidentes de delegaciones y en las diferentes sesiones del Congreso. Durante los primeros días hemos dedicado mucho tiempo en discutir varias cuestiones, abriendo la vía a todos para expresar sus ideas con toda democracia y transparencia. Asimismo, la cuestión palestina recibió un interés particular, siendo la causa principal de la nación árabe. Y el 38º Congreso de la Unión Parlamentaria Árabe abordó las vías para cristalizar una posición parlamentaria árabe unificada de apoyo a la lucha del pueblo palestino. Brahim Boughali, presidente de la Asamblea Popular Nacional de Argelia, destacó que en la conferencia de 2 días se debatieron mecanismos para contrarrestar los planes encaminados a liquidar la causa palestina y los intentos de eludir la legitimidad internacional, afirmando que la solución de los 2 estados como único marco aceptable para poner fin a este conflicto. Hemos evocado los medios de formular una posición parlamentaria árabe unificada en apoyo a la lucha del pueblo palestino y de hacer frente a los planes para socavar su causa, así como a los intentos de eludir la legalidad internacional y marginar la solución de los 2 estados, siendo el único marco aceptable para resolver este conflicto. Señalo también que los miembros del Parlamento árabe que nos representaron en la sesión 150 de la Unión Parlamentaria Internacional tuvieron una enorme contribución para que la Comisión de Paz y Seguridad acepte la solución de los 2 estados, lo que representa un logro a la causa palestina. Igualmente, algunos diputados de la Asamblea Popular Nacional de Argelia contribuyeron fuertemente en este nuevo logro, que se suma a los incesantes esfuerzos que despliegan los parlamentarios árabes. Los participantes en el 38º Congreso de la Unión Parlamentaria Árabe elogiaron los importantes logros diplomáticos conseguidos por Argelia a nivel internacional, regional y árabe. Reitero mi agradecimiento y estima a todos los presidentes y delegaciones de parlamentos árabes por renovar su confianza en mi persona para seguir en la presidencia del Parlamento Árabe para un nuevo año, y cuento con su apoyo y solidaridad para elevar esa instancia a la altura de las aspiraciones de nuestros pueblos árabes. En realidad, considera esta confianza como un reconocimiento a los considerables logros diplomáticos realizados por nuestro país bajo la dirección del presidente de la República Al-Majid Tebboune a nivel regional e internacional y a nivel árabe, y que nos ha devuelto la credibilidad, la influencia y el lugar que merece Argelia, país de los mártires. Y actualidad en Gaza. Ahora las fuerzas de ocupación sionistas prosiguieron este domingo sus ataques contra diferentes zonas del enclave palestino, ocasionando decenas de mártires y heridos en el norte, centro y también en el sur del enclave, según fuentes médicas locales. En Khan Yunis, en el sur, 21 palestinos cayeron en mártires, entre ellos niños y mujeres, después de que la ocupación bombardeara la zona de Al-Mawasi,
otros 4 mártires, así como decenas de heridos en el norte de la franja y 2 mártires más en el centro de la franja tras el bombardeo del campamento de Nusayrat. A su vez, el Ministerio de Sanidad palestino indicó este domingo que se registraron 40 mártires y 124 heridos en las últimas 24 horas debido a los continuos bombardeos de la ocupación, lo que eleva el balance de las víctimas de la agresión sionista a 2.436 mártires y 6.450 heridos desde el 18 de marzo pasado, fecha en que reanudaron las fuerzas de ocupación los ataques contra las familias palestinas. A estas cifras se suman centenares de desaparecidos. El Organismo de Obras Públicas y Auxilio de la ONU para Refugiados de Palestina, UNRWA, indicó este domingo que la situación humanitaria en la Franja de Gaza supera todo lo imaginable. En un comunicado publicado en la plataforma X, la UNRWA ha afirmado que el bloqueo total impuesto a Gaza entra en su 9ª semana, subrayando que la movilización internacional es crucial para evitar que este desastre humanitario alcance un nivel sin precedentes, al tiempo que ha vuelto a pedir un alto el fuego inmediato. Y hablando de la situación humanitaria, un panorama apocalíptico reina en el enclave palestino asediado debido a la falta de alimentos, y para muchos residentes la hambruna ha dejado hace mucho tiempo de ser una amenaza, convirtiéndose en una realidad sin precedentes. Karim Mostfawi nos amplía la información. En ese territorio asediado y asolado por el genocidio sionista desde el 7 de octubre de 2023, la supervivencia se ha convertido en una fatídica lucha diaria contra el hambre, la sed y el miedo. Para muchos palestinos, la hambruna ha dejado de ser hace mucho tiempo de ser una amenaza, convirtiéndose en una realidad sin precedentes, ya que todos, sin excepción, luchan por conseguir algo de comida para resistir un día más. Esas familias están esperando y más de 200 familias no pueden alimentar a sus hijos, por lo que volverán a sus casas sin recibir alimentos. Muchas de ellas dijeron que durante más de 3 días no ha entrado nada en sus estómagos ni en los de sus hijos. La hambruna que asola hoy la Franja de Gaza no es solo una amenaza, sino que se ha convertido en una realidad que estamos viviendo. Debido al bloqueo total impuesto por la ocupación sionista, conseguir un trozo de pan se ha convertido en un lujo que no todas las familias palestinas pueden permitirse, y alimentar a sus hijos es ahora un milagro. Somos 8 personas. Necesito darles algo de comer. Ojalá encontrará, aunque fuera pan. Pero no hay nada y no podemos. Los precios son altos y no hay sueldos. La hambruna ocasionada por la crueldad sionista no distingue edad ni condición, y los suministros son cada vez más escasos. La ONU advierte que la inseguridad alimentaria aguda pone a más de 500.000 de niños y niñas menores de 5 años de la Franja de Gaza en alto riesgo de desnutrición grave y de morir. Y tratándose del barco Al-Damir, dirigido por el buque de la Flotilla de Libertad, atacado a primeras horas del pasado viernes por la ocupación sionista, una ONG internacional que pretende entregar ayuda humanitaria a Gaza por mar, declaró este domingo que estaba en conversaciones con el gobierno de Malta para que permitiera al buque entrar en sus aguas maltesas con tal de reparar los daños causados. Hoy finalmente nos despertamos con buenas noticias por parte del gobierno maltés, que ha garantizado que su intención con el barco Al-Damir es brindar asistencia para llevarlo a Malta y pagar las reparaciones del barco. Y en otro orden de ideas, la resistencia palestina anunció este domingo que sus combatientes detonaron una bomba trampa colocada previamente en una casa situada al este de la ciudad de Rafah contra un grupo de soldados sionistas, lo que ocasionó su muerte e hirió a otros. Esa operación ha sido reconocida por la misma ocupación, que anunció en un comunicado que 2 de sus soldados murieron y varios resultaron heridos en uno de los túneles de Rafah.
Más noticias desde Oriente Medio. La entidad sunista continúa violando la soberanía del Líbano, según la Agencia Nacional de Noticias libanesa. La aviación de la ocupación lanzó ayer sábado 2 bombardeos contra varias zonas del sur del país y tuvieron como objetivo un vehículo civil en la ciudad de Jartum, en Saida, y la zona situada entre las ciudades de Markaba y Talusa, también en el sur del país. Desde Yemen, los hutíes anunciaron este domingo haber lanzado un misil hipersónico tipo Palestina 2 contra el aeropuerto más importante de la entidad sunista Ben Gurion, según declaró el portavoz militar del grupo, Yahya Sari'a, en una declaración televisada. De misiles de las Fuerzas Armadas yemeníes llevó a cabo una operación militar dirigida contra el aeropuerto Ben Gurion en la zona ocupada de Jaffa, con un misil balístico hipersónico que alcanzó su objetivo con éxito. Por la gracia de Dios, los resultados de la operación fueron los siguientes: el fracaso de los sistemas de interceptación estadounidenses e israelíes, la huida de más de 3 millones de sionistas a refugios y la suspensión total de las operaciones del aeropuerto durante más de una hora. Y nos vamos ahora de Oriente Medio a África, precisamente a Marruecos. El Observatorio Marroquí contra la Normalización acusó a Al-Mahsen de proteger a los sionistas marroquíes que participan en las fuerzas de ocupación en el exterminio del pueblo palestino. El secretario general del observatorio, Aziz Hennawi, denunció el trato que da el gobierno marroquí a quienes describió como terroristas sionistas de origen marroquí, como personas por encima de la Constitución y la ley. Cuando un marroquí se va a Israel por ser judío, es príncipe de los creyentes y se le recibe bien en el aeropuerto. Hablando de aquellos que pertenecen a Daesh, ambos son terroristas y construidos sobre mitos religiosos. Mataron a gente, cruzaron las fronteras. El apartado 19 de la Ley de Nacionalidad de Marroquí dice que cualquier ciudadano marroquí que haya servido en un ejército extranjero pierde su nacionalidad. Todo ciudadano israelí es soldado, ya sea en efectivo o en la reserva. Todos son soldados. Si alguien comete un acto terrorista en cualquier parte del mundo, se le aplica la ley marroquí, excepto si es judío israelí. Y sobre la guerra en Ucrania, Rusia anunció este sábado que sus fuerzas habían destruido buques de superficie no tripulados ucranianos y otros objetivos militares en las últimas 24 horas, mientras que Ucrania informó del derribo de un caza Su-30 ruso. En su informe diario, el Ministerio de Defensa ruso dijo que en las últimas 24 horas las fuerzas rusas habían atacado puntos de reunión ucranianos, depósitos de armas y municiones y estaciones de guerra electrónica en múltiples direcciones. En unas declaraciones publicadas este domingo, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó que su país tiene fuerza y recursos suficientes para llevar la guerra en Ucrania hasta sus últimas consecuencias, aunque confía en que no sea necesario utilizar armas nucleares. Querían provocarnos, como tú mismo has dicho, querían que cometiéramos errores. No era necesario utilizar las armas de las que has hablado y espero y deseo que no sean necesarias. Tenemos fuerza y medios suficientes para llevar lo que se inició en 2022 a una conclusión lógica con el resultado que Rusia requiere. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó este domingo que un alto el fuego con Rusia en su guerra de más de 3 años era posible en cualquier momento y pidió a los aliados de Kiev que presionaran más a Moscú para poner en marcha la medida. Zelensky, en una rueda de prensa conjunta en Praga con el presidente checo Petr Pavel, afirmó que a menos que se ejerza una mayor presión, el líder del Kremlin, Vladimir Putin, no tomará medidas reales para poner fin al conflicto. Creemos que el alto el fuego es posible en cualquier momento, incluso a partir de hoy, y debe durar al menos 30 días para dar una oportunidad real a la diplomacia. En mi opinión, si Ucrania es fuerte, la guerra terminará lo antes posible. Estados Unidos y nuestros colegas europeos tienen todos los instrumentos a su disposición. Preservar la alianza entre Estados Unidos y Europa es una prioridad absoluta. Obligar a Rusia a acordar un
un alto el fuego total e incondicional fue una propuesta de Estados Unidos y nosotros la apoyamos. También es una tarea prioritaria. Creo que el nivel de presión dependerá directamente de la alianza y de su fortaleza. Ya hasta que llegamos al fin de nuestro informativo. Gracias por seguirlo. Adiós.